a hablar de un tema que hoy, en estos periodos de pandemia, de personas sin trabajo, de gente enferma, ha tomado mucha importancia. Se habla mucho de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Pero para tener empatía hay que sentir algo por la otra persona. Y ya la Escritura nos habla de ese concepto. ¿Cuál es? La compasión, compadecerse del otro. Y hoy vamos a hablar un poco de la verdadera compasión y del ejemplo que Jesús nos dejó en relación a esta temática. En Mateo 8, del 1 al 4, encontramos esta lectura. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó: quiero hacerlo. Ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después, Jesús le dijo: escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Esta es la palabra del Señor en Mateo 8, del 1 al 4, y en la traducción Biblia, lenguaje sencillo. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Un escritor dice: ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina y a una vida repugnante. Esto podía empezar con pequeños nódulos que se iban ulcerando. Las úlceras desarrollaban una supuración que era bastante asquerosa, ¿verdad? Se les caían los párpados, los ojos se les quedaban como mirando fijamente, las cuerdas vocales se les ulceraban y la voz se les ponía áspera y la respiración entrecortada. Las manos y los pies siempre se ulceraban. Poco a poco, el paciente se convertía en una masa de puro tejido con úlcera, dañado. El proceso normal de esa clase de lepra dura 9 años y acaba en desequilibrio, en coma y por fin muere la gente, pero después de un sufrimiento muy largo y de una vida terrible. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían hasta hacer que las manos parecían garras. Seguía la ulceración de las manos y de los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los pies, hasta acabar por caérseles toda la mano o todo el pie. La duración de esa clase de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años, porque había muchas clases de lepra. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo de a poco. La condición física del leproso era bastante terrible, pero había algo que la hacía peor. El escritor judío Josefo nos dice que se trataba a los leprosos como si fueran en efecto personas muertas. Tan pronto como se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento vivirá. Esto lo dice el libro de Levíticos, en el capítulo 13. El leproso tenía que llevar ropas rasgadas, el pelo revuelto, con el labio inferior tapado, y por donde quiera que fuera iba gritando: impuro, impuro. Tenía que avisarle a la gente que él estaba impuro, que estaba inmundo, para que nadie se acercara a él y él los pudiese contaminar.
En la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía la estola y tomaba el crucifijo y la llevaba a la iglesia y leía sobre esa persona el oficio fúnebre, porque para este sacerdote aquella persona ya era considerada un muerto. En Palestina, en tiempos de Jesús, al leproso se le impedía la entrada en Jerusalén y en todos los pueblos. En la sinagoga se proveía para ellos una habitación aislada de 3 por 2, llamada Mejitzá. La ley enumeraba 61 contactos diferentes que podían contaminar. Y la contaminación que implicaba el contacto con un leproso solo era menos grave que la que se contraía por contacto con un cadáver. O sea, tocar a un leproso equivalía a lo mismo que tocar a un cadáver, y para el judío eso era algo sumamente inmundo y estaba por la ley prohibido, ¿verdad? Hasta en un espacio abierto era ilegal saludar a un leproso. Nadie se le podía acercar a cierta distancia, unos 2 metros más o menos. Hoy nosotros tenemos que guardar distancia y a veces nos incomoda, pero en ese tiempo el leproso no se podía acercar a nadie y la gente tampoco se podía de por sí acercar ellos a un leproso. Estaba prohibido por la ley. Si soplaba el viento en el sentido del leproso hacia la persona sana, el leproso debía mantenerse por lo menos a 100 codos de distancia, bastante lejos, para que el viento no llevara la infección a la persona sana. ¿No es cierto? Nadie se podía acercar a un leproso ni tocar algo que el leproso haya tocado anteriormente. No ha habido nunca ninguna otra enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Fue a un hombre así al que Jesús tocó. Para un judío, no habría una frase más sorprendente en todo el Nuevo Testamento que la sencilla afirmación: y Jesús extendió la mano y tocó al leproso. ¿Pero por qué? Porque Jesús tuvo por este hombre una gran compasión, que iba más allá de la ley. Y en esta historia debemos notar 2 cosas: la aproximación del leproso y también la respuesta de Jesús. El leproso se atreve a acercarse a Jesús, algo que él sabía le estaba prohibido. Pero también Jesús se atreve a tener una reacción que también estaba prohibida y que nadie la esperaba. Y en esta aproximación del leproso encontramos 3 elementos. Primero, el leproso vino con confianza a Jesús. No tenía duda de que Jesús podía sanar. Ningún leproso se habría acercado jamás a un escriba o a un rabino. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que le habrían alejado a pedradas. Pero este hombre se atrevió a venir a Jesús, que era considerado un rabino. Tenía perfecta confianza en la disposición de Jesús a recibir una persona que todos los demás habrían rechazado. Y lo más probable es que él ya había visto a Jesús aceptar a personas que la sociedad no aceptaba. Por eso que él tuvo la confianza de acercarse a Jesús, porque él sabía que Jesús no lo iba a rechazar. Tenía además confianza en el poder de Jesús, porque tiene que haberlo visto haciendo milagros y prodigios. Por lo tanto, confiaba en el poder de Jesús. La lepra era la única enfermedad para que no se prescribía un remedio desde los sacerdotes, desde los rabinos. No había una enfermedad, no había un remedio que los rabinos dijeran: mira, estás enfermo de lepra, entonces tienes que tomar este medicamento o tienes que hacerte este tratamiento. No existía. Pero a pesar de eso, de este hombre saber eso, se acerca a este rabino, que era Jesús. ¿Y por qué? Porque estaba seguro de que este Jesús podía hacer algo que ningún otro podía hacer, ¿verdad? Y también encontramos que el leproso vino con humildad. No dijo: mira, Señor, yo tengo fe, así que sáname, porque yo creo. Sáname. Como muchas veces nosotros creemos que le damos
órdenes a Dios de que sane a alguien por el solo hecho de tener fe. Pero las cosas no funcionan así. Hay que ser humildes. Y este hombre, a pesar de que sabía el poder que tenía Jesús, no lo confronta y no le dice, sáname. No. Él le dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Porque algo nosotros tenemos que tener en mente. Dios es milagroso y hace milagros, como antes, también los hace hoy. Pero si Él quiere hacerlos, nosotros no podemos obligar a Dios a que haga algo, por más fe que nosotros tengamos. Y este hombre lo entendió claro. No era teólogo, no había escuchado, no había ido a un seminario, pero tenía muy claro que él no podía obligar por la fe que él tenía a Jesús a hacer algo. ¿Qué le dice? Si tú quieres. Y esa debe ser nuestra actitud frente a Dios. Señor, tengo este problema, tengo esta dificultad. Yo sé que tú puedes hacerlo. Si tú quieres, hazlo. Pero a veces nosotros pensamos que nuestra fe es como un decreto para que Dios esté obligado a hacer lo que nosotros le pidamos y las cosas no funcionan así. Este hombre entendía que tenía que acercarse a Jesús con humildad, con fe y con humildad, ¿verdad? Y además con mucha reverencia. En la antigua versión Reina Valera se decía que este leproso vino en una posición de adoración a Jesús, ¿verdad? Él venía reconociendo en Jesús la divinidad de Él y vino con una postura de humildad y de reverencia, de adoración, reconociendo quién era Jesús, ¿verdad? Entonces esta reacción del hombre le llamó la atención a Jesús. ¿Y qué es lo que siente Jesús por este hombre? Compasión. Porque Jesús ve en este hombre primero una real necesidad. Ve en este hombre una fe verdadera. Ve en este hombre humildad. Y ve en este hombre adoración. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cuando nosotros vamos a su presencia a pedirle algo, tengamos la capacidad, primero de tener fe, de saber que Él puede hacerlo, pero tener claro que nuestra fe no obliga a Dios a hacer lo que yo le pido. Este hombre no le dice Dios o Jesús, yo creo, así que sáname. No, le dice si tú quieres, puedes sanarme. Tenemos que tener entonces este concepto de la compasión, así como Jesús se compadeció de este hombre. Nosotros tenemos que compadecernos también de las personas y ser, empáticos con la gente. Jesús aquí nos enseña la compasión de verdad. Una compasión que también reacciona frente a cómo se presenta este hombre frente a Dios, frente a Jesús, reconociéndolo como Dios. No le dice Dios, pero en su actitud está reconociendo la divinidad de Jesús. Y aquí encontramos nosotros a Jesús haciendo todo lo que la ley le estaba impedido hacer. Porque la ley estaba siendo de alguna manera mal interpretada por los judíos. Porque el principal elemento de la ley es el amor. Pero para ellos el amor estaba tan lejos. Era el cumplimiento de la ley, independiente que a la persona se le hiciera un daño. Ellos estaban preocupados de cumplir hacia el dedillo cosas que en la ley original nunca estuvieron. Eso era lo que a Jesús no le gustaba. Para Jesús lo más importante era la compasión. Había que ayudar a alguien. La ley
decía que no había que tocarlo. Pero Jesús amó antes que tener temor de contagiarse. Amó primero. Entonces, ¿qué es lo que debe primar en nuestra vida? La compasión. La compasión por las personas. Eso es lo que Dios siente por todos nosotros. Compasión. Entonces, aprendemos que la compasión de Dios funciona siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de presentarnos delante de Él con fe, con humildad y con reverencia. No obligando a Dios, sino que entendiendo que muchas veces Dios nos dirá que no, porque es su voluntad y es su soberanía. Entonces, vamos a aprender hoy de que la verdadera compasión la encontramos en Cristo y en su vida cotidiana y en su acercamiento a las personas que tenían una real necesidad y que eran excluidos de la sociedad. Si tú te sientes excluido, si alguien te ha rechazado por distintos motivos, tienes que saber que hay un Dios que nunca te va a rechazar, que te está esperando y que sea cual sea tu vida, Él te va a acoger y te va a amar y te va a perdonar y te va a dar una vida nueva. Así que yo te invito a que puedas tú comprobar la compasión de Dios, que así como la tuvo con el leproso por medio de Cristo, actuando en favor de Él, la va a tener también contigo. Espero que tengas una buena semana y que Dios te pueda bendecir grandemente. Adiós.